El manga de Sakamoto Days está entrando en un punto de la historia bastante crítico, y si estás viendo este vídeo, lo más probable es que me conozcas por subir reviews del manga de Boruto, pero tras ponerme al día con Sakamoto Days me gustó tanto que he decidido traerlo al canal cada semana. Hace unos minutos se ha publicado el capítulo 208 del manga y ojo porque se viene un capítulo bastante duro, ya que Taro Sakamoto tiene la situación bastante complicada, y no solo él, sino todo el país entero. Tras declararse la nueva federación liderada por X, sus primeras medidas han ido demasiado lejos, ya que ha permitido que los primeros 3 delitos sean legales. Es decir, que cualquier persona puede pedir su pistola manipulada para permitir solo 3 disparos. Además, Sakamoto se derrumbó por dentro al ver que su familia pudo haber muerto tras un ataque a la tienda. Con todo este contexto desfavorable, empieza el capítulo 208 llamado Cadena. Como he dicho, está permitido por la nueva federación 3 asesinatos por cualquier persona, por lo que vemos a civiles en el transporte público empezar a matar a personas por motivos bastante tontos, es decir, por cualquier tipo de chorrada, como por ejemplo esta mujer que ve a ese hombre sentarse muy cerca suyo y decide matarlo. A las 15:40 se dio el primer disparo en el primer día con el permiso de armas para civiles activo. Más adelante vemos a un chico en un coche que decide matar al conductor del coche de delante simplemente por conducir mal. Incluso gente que está pidiendo dinero en las oficinas de ingresos mínimos vitales, matando a trabajadores por no tener permitido darles dinero debido a que tienen suficientes ingresos. Esto tan solo en el primer día, pero es que el tercer día del permiso, un 0,25% de la población ya había utilizado el arma de fuego. Puede parecer un número bastante bajo, pero si lo piensas, realmente un porcentaje tan pequeño en una ciudad tan grande y un país donde viven muchas personas son demasiadas vidas en juego. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras, porque en este momento, según el manga, hay 324.000 muertos por culpa de este permiso. A pesar de eso, la tasa de crímenes menores ha disminuido un 90% comparándolo con el mismo día pero del año pasado, año en el que este permiso todavía no existía. Y es que esto tan solo es el comienzo de la matanza de la propia sociedad, porque las cifras constantemente siguen aumentando. Aparece X y se pone a hablar de la primera vez que disparó a una persona. Este disparo para él es algo difícil de sobrellevar mentalmente porque, según él, necesitas autoconvencerte demasiado de que le estás quitando la vida a alguien por justicia, es decir, estás cometiendo un acto horrible, pero con una idea de justicia para el mundo. Y es que Uzuki tiene un motivo escondido tras todo esto en el que salga ganando, pero ¿cómo crees que podría repercutir positivamente para él que todos terminen matándose unos a otros? Es decir, que la sociedad tenga el poder de decidir sobre una vida. En la anterior escena, donde el trabajador de la oficina fue asesinado, otro de ellos le reprocha ese horrible acto, pero este le recuerda que no pasa nada por hacerlo, ya que es una norma aprobada por el gobierno. Tras escuchar esto, vuelve a disparar y matar a una segunda persona. Según Uzuki, el segundo disparo que uno hace es algo más ligero. El primer disparo reduce la resistencia humana psicológica a matar. La primera vez que uno aprieta el gatillo, todo el peso por hacerlo desaparece y a esa persona que mató, tras hacerlo una vez, cualquier cosa es un motivo suficiente para que vuelva a matar a alguien. Lo que está diciendo Uzuki es realmente que cuando una persona mata una vez, esa moralidad y humanidad que le impedía hacerlo antes, desaparece al apretar el gatillo, y cuando eso desaparece ya no hay vuelta atrás. Y esto es justo lo que está ocurriendo en la sociedad ahora mismo. Las personas matan y, peor aún, encuentran la justificación en que el gobierno no lo ve como un delito. Lo que aquí está pasando es que las personas que están matando se amparan en la ley y se escudan en eso para autoengañarse a sí mismos y no sentir que han hecho algo malo. Y es en ese mismo momento donde la moralidad humana empieza a desaparecer y eso hace que las personas se vuelvan totalmente insensibles. Pero espera, porque esto no termina aquí, ya que esa persona que ha matado a otra se convierte automáticamente en la razón de matar de otras personas. Esto realmente es lógico, ya que si ves a alguien matando, quieres frenar a esa persona, pero es que esa persona también mata a otra y así constantemente se crea una cadena interminable que no hace más que aumentar los asesinatos en el país. De hecho, vemos el contador de muertes y ya va por casi 325.000 en tan solo un instante. Esto preocupa mucho a Akira, ya que se da cuenta de que el simple acto de dejarle un arma a una persona hace que muestre su verdadera crueldad. Akira, tras darse cuenta, intenta atacar a Uzuki. Kumanomi trata de pararla, pero esta le pega una paliza contra el suelo y dirige su arma contra Uzuki con rabia.
Piensa que la verdadera razón por la que Uzuki ha permitido todo esto es porque quiere exponer la violencia de las personas, es decir, hacer que salga a flor de piel en cada uno. A lo que Uzuki responde que solo planea devolverles a la gente normal todo lo que estos le han obligado a soportar hasta ahora, es decir, como si fuera una venganza por su parte. En el capítulo 206 ya nos explicaron que el modelo de negocio de los asesinos cada vez más está al borde del colapso y cada vez hay más métodos más efectivos que asesinar. Es decir, por ejemplo, la aniquilación social. La violencia ha perdido ese motivo que la mantenía y algunos miembros de la nueva orden hablaban de que X permitiría traer de vuelta esa era dorada de los sicarios, porque dentro de la violencia los sicarios están encima de todo eso. Tras todo esto aparece Mafuyu en el lugar donde trabaja con su hermano. Han recibido las noticias de que Japón ahora mismo va cayendo en picado y la JCC ha roto su alianza con la Federación. Natsuki dice que hizo una simulación con IA sobre lo que pasaría y es que en una semana moriría el 9% de la población, repito, el 9% de la población de Japón, y que el umbral de colapso de un país llega cuando se pasa el 10%. Para que os hagáis una idea, el 9% representan 10,8 millones de personas, es decir, que morirían 10 millones. Pero Natsuki se da cuenta de que esto no solo es por venganza, ya que si quisiera vengarse, él mismo mataría a la gente, y que realmente hay un objetivo oculto detrás de todo esto. Mientras tanto llega una de las armas del permiso que pidió y empieza a observarla. Parece normal, parece una Glock, pero se da cuenta de que tiene un escáner biométrico y está programada para bloquearse cuando llega al cuarto disparo, pero tiene algo dentro que la hace más pesada de lo normal. Natsuki la desmonta por piezas y extrae una mini pieza de unos gramos de diferencia. Todos se sorprenden de que se dé cuenta de esa diferencia de peso y no es de extrañar, ya que Natsuki lleva fabricando armas mucho tiempo y es el número 1. Y resulta que esa pieza pequeña se trata de un control remoto. Es un chip que controla las armas desde el sistema central, que permite rastrear la ubicación, contar las balas y mucho más. Natsuki, al darse cuenta de que tiene un control remoto, se da cuenta de que todavía hay esperanzas y que es posible frenar todos los asesinatos. Y aquí termina el capítulo 208. La verdad me encantan los tintes tan oscuros que ha cogido la trama y sobre todo el hecho de que Japón haya caído en actuar como si los civiles fueran los propios sicarios, y esto da mucho que pensar porque seguro que todos nos hemos imaginado alguna vez qué pasaría si matar no fuera un delito. No digo que todo el mundo haya pensado en hacerlo, pero este capítulo me ha transmitido muchas sensaciones parecidas a cuando te imaginas esa hipotética situación, ¿no? Y es que darle el poder a las personas de ser libres de matar solo haría que los humanos nos matásemos los unos a los otros, y si lo piensas, durante mucho tiempo ha sido así en la historia de la humanidad, solo que aquí directamente es el gobierno el que está permitiendo y legalizando el delito de acabar con una vida, lo que lo hace un poco más aterrador y terrible porque esa persona puede acabar contigo y no pasarle absolutamente nada a ojos de la ley. Por otra parte, Sakamoto está en graves problemas psicológicos ahora mismo, ya que, si os acordáis, está atravesando ese trauma que tienen los novatos que no sirven como asesinos, y es que al haber estado tanto tiempo llevando esa vida, ha hecho que al ver a su familia en peligro de muerte, termine totalmente derrumbado psicológicamente. Así que veremos qué hace Sakamoto para poder revertir toda esta situación y volver a estabilizar Japón y que deje de morir tanta gente por culpa de la ley que ha implementado Uzuki. Esta es la primera review que hago de un capítulo de Sakamoto Days y la verdad que me ha gustado bastante, o sea, me ha costado ponerme al día porque son 200 capítulos, pero lo voy a seguir cubriendo porque merece la pena. Voy a estar cubriéndolo cada semana y ya os voy avisando de que a partir de ahora voy a ampliar mucho más mi contenido, así que todos aquellos que me seguíais por los vídeos de Boruto lo agradezco muchísimo, pero a mí también me gusta hablar de muchas más cosas, no solo de Boruto, pero no dejaré de subir Boruto, o sea, siempre va a estar en mi canal, así que no os preocupéis. Como siempre te recuerdo que si te ha gustado el vídeo y me quieres apoyar porque eres una buenísima persona, deja tu like, y si quieres seguir este manga o cualquier otro que te guste conmigo, sobre todo suscríbete para estar al día y no perderte nada. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.